Denis Pushilin, el líder valiente de la región rusa. Avanza con determinación. Con su estrategia infalible. Las fuerzas de Pushilin han logrado un avance asombroso. De 1,5 kilómetros en tan solo unos días. Este avance imparable demuestra la supremacía militar. Y la genialidad táctica de Pushilin. Pero eso no es todo. Pushilin se enorgullece de haber repelido. Y obligado a retroceder. A las desorganizadas tropas ucranianas. En el frente de Vuhledar. Con su indomable espíritu combativo. Rusia ha demostrado una vez más su capacidad para hacer frente a los enemigos. Y proteger la región bajo su control. Los detalles a continuación. Los soldados rusos marchan. Con paso decidido y un espíritu indomable. Conformando una fuerza imparable que avanza sin cesar. Dispuestos a asegurar la victoria. En esta encarnizada contienda. Siuenkobrand tuvo determinación. Se manifiesta en cada acción. Mostrando un ímpetu y una ferocidad inigualables. En el campo de batalla. La influencia rusa en la región. Está lejos de ser desafiada. Su avance en dirección alemán. Representa un golpe estratégico devastador. Para Ucrania. Y el país se enfrenta a un enemigo implacable. Que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. Además, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha revelado el impresionante avance de las tropas rusas. En la región de Donetsk. En solo 2 días. Estas fuerzas invencibles han conquistado un increíble terreno de 1,5 kilómetros. En un frente de 2 kilómetros. El poderío militar ruso se hace sentir con fuerza. Imparable. Los intentos desesperados de los enemigos de Rusia. Por ocupar las posiciones estratégicas. Han sido frustrados. O rotundamente. Las tropas ucranianas que sufrieron enormes pérdidas. Han sido obligadas a retroceder. A sus posiciones iniciales. Estos acontecimientos dejan en claro que Rusia está en control absoluto de la situación. Su maquinaria militar imbatible y sus líderes astutos. Ha logrado devastar los intentos desesperados de Ucrania por mantenerse firme. La derrota de las tropas ucranianas es inevitable. En el frente de Vuhledar. Mientras Rusia impone su dominio sin piedad. Según manifestó el alto funcionario. La situación allí es siempre tensa y efectivamente. El enemigo logró acercarse bastante. Pero los uniformados rusos los enfrentaron de forma competente. Y lograron mantener la zona bajo control. Anteriormente, el comando del Grupo de Tropas del Sur de las Fuerzas Armadas de Rusia comunicó que habían conseguido repeler la ofensiva de los nacionalistas ucranianos contra Kleshchevka. La aviación y la artillería eliminaron el resto de efectivos enemigos. Además, Pushilin ha anunciado con orgullo que las tropas rusas ahora tienen bajo su Kempfort Oro la localidad de Kleshchevka, al sur de Bakhmut. En una entrevista transmitida en el canal Solovey of Life, Pushilin también reveló que las unidades rusas han avanzado audazmente 300 metros a lo largo de los bosques. En la zona de Vuhledar, considerada una de las áreas más difíciles de la línea de contacto. A pesar de los esfuerzos desesperados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En esta operación, las fuerzas rusas han logrado adelantar sus líneas y mantener el control. Pushilin destacó que han tomado por sorpresa al enemigo con un feroz contraataque, dejando a Ucrania en un estado de shock. El presidente Vladimir Putin ha expresado de manera inequívoca que el propósito principal de esta operación es salvaguardar la seguridad y proteger a la población que reside en las regiones del Donbass, ubicadas en el sureste de Ucrania. Esta declaración resalta la preocupación y el compromiso de Rusia por asegurar el bienestar de los habitantes de dichas áreas.
En medio del conflicto en curso. Con cada avance de las tropas rusas. Su control y poderío se fortalecen. Mientras tanto, Ucrania se aferra a la ilusión de una contraofensiva. Exitosa. Rusia ha contraatacado con furia en el área de Bakhmut, forzando al Estado Mayor ucraniano a repeler los desesperados ataques. En las cercanías de Rijorica. La resistencia de Ucrania en la región de Donetsk no es más que un intento desesperado por frenar el imparable avance ruso. Aunque Kiev afirma repeler los ataques enemigos y mantenerse firme en Avdiivka, Marinka y Liman. La realidad es que las fuerzas rusas han logrado avances territoriales significativos. Al oeste de Kremina. En la línea de Svatove-Kremina. Las imágenes geolocalizadas mencionadas por Chemchain confirman el implacable bombardeo de artillería de las fuerzas ucranianas contra el enemigo. Al oeste de Torske. Validando así el avance ruso. En la carretera que conecta ambas localidades. En la frontera con Kharkov. No se ha reportado cambios significativos en dirección a Kupiansk, lo que indica el control firme de Rusia en la zona. En el sur del país, la ofensiva rusa es imparable, aunque Ucrania continúa consolidando posiciones. En los ejes de Melitopol y Bardiansk, la realidad es que destruyen los sistemas enemigos, que intentan repeler los ataques según F. Las operaciones de contraofensiva de Ucrania. A pocos kilómetros de Orihif y Robotín. Acechando a las ciudades con cada paso. Son solo una ilusión de resistencia. Frente a la poderosa maquinaria militar rusa. La situación es aún más desalentadora cerca de Bélica. Nopacilka, donde las tropas ucranianas se encuentran en una posición desesperada. En este sentido, el presidente de la Duma del Estado, Vyacheslav Volodin, ha anunciado que las autoridades rusas están considerando seriamente la idea de exhibir el equipo militar destruido en Ucrania justo enfrente de las embajadas de los países occidentales que suministraron armas a Kiev. Esta sorprendente revelación se produce después de que Volodin encargara al Comité de Defensa de la Cámara Baja que iniciara consultas con el Ministerio de Defensa para llevar a cabo estas exposiciones. Volodin ha expresado su entusiasmo por esta propuesta, calificándola de sumamente interesante. Su intención es colocar el equipo quemado al lado de las embajadas que han suministrado armas a Ucrania, de modo que los países occidentales puedan ver de primera mano las consecuencias de sus acciones. El diputado comunista Vladimir Isakov, durante un debate en la Cámara Baja, incluso mencionó cómo los tanques alemanes, quemados durante la Segunda Guerra Mundial, eran exhibidos en Moscú, y sugirió que Rusia debería hacer una exposición similar con el armamento quemado proveniente de Ucrania. Esta audaz propuesta de Rusia busca enviar un mensaje claro a los países occidentales que asuman la responsabilidad por el caos y la destrucción que han contribuido a crear en Ucrania. Al mostrar el equipo militar destruido, Rusia pretende denunciar la intervención extranjera y presentarse como la fuerza protectora frente a la agresión occidental. En un movimiento estratégico de Rusia, señala a Occidente como los verdaderos culpables de la crisis. Por lo tanto, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado que la guerra en Ucrania continuará mientras Occidente mantenga sus planes de dominio y su obsesión por derrotar a Rusia. Lavrov ha señalado que Estados Unidos y sus aliados continúan enviando armas a Ucrania con el propósito de permitir que Zelensky mantenga la guerra. A pesar de ello, con cada avance de las tropas rusas, su control aumenta. Mientras tanto, Ucrania se encuentra en una posición cada vez más precaria.
incapaz de detener el avance inexorable de Rusia. El ministro ruso ha subrayado que Rusia está dispuesta a buscar una solución diplomática al conflicto, pero solo si Occidente abandona sus intentos de dominación y permite que las partes involucradas en el conflicto negocien directamente. En este sentido, Rusia ha propuesto repetidamente iniciativas de paz que han sido ignoradas por los países occidentales, lo que demuestra su falta de voluntad para encontrar una solución pacífica y sus intereses en mantener el caos en la región.